Buenas noches a todos quienes estén mirando en diferido este video, que va a ser un video. Ahora estamos en vivo, pero va a ser un video para quienes lo vean. Entonces, estamos en charlas de empoderamiento, programa número 3, que se llama Una clave para cambiar tu vida. Y vamos a, bueno, algunos no me conocen, entonces estarán viendo este video por primera vez. Les estoy dejando acá algunos antecedentes míos que después los pueden leer con tranquilidad. Y acá abajo una página, las páginas web y el móvil. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Nuestra charla de hoy vamos a hablar algo que es muy importante en estos días, porque con todo esto que con todos estos cambios que estamos viviendo, hay muchas cosas que están cambiando y muchas cosas que están cambiando en nuestras vidas. Algunas porque es nuestra decisión y otras porque la deciden otros. Pero de todos modos, en estos días de tantos cambios, nos vemos obligados a cambiar y a veces nos cuesta mucho. El momento nos requiere de estar empoderados, nos requiere reinventarnos, nos requiere adquirir nuevos hábitos, ¿m? Una actitud especial. El momento nos lleva a una actitud especial y para eso también cuando hay que cambiar, mucha gente me dice que bueno, que tiene mucho miedo a los cambios, mucho miedo a formular cambios en su vida, que quiere que las cosas vuelvan a la normalidad como antes, pero no se da cuenta a veces de que la normalidad a veces ya no va a volver, sino que puede volver otra normalidad, otro nuevo estado de normalidad, pero que lo que conocíamos seguramente que ya no viene, y en buena hora porque lo que podemos hacer a partir de ahora es algo mejor, seguramente. Entonces, aparecen los miedos, cuando uno habla de cambiar, de hacer algún cambio, aparecen los miedos, y cuando aparecen los miedos, nos embarcamos en la aventura de trascender esos miedos, conociendo el dulce fruto que promete tal proeza, que es justamente trascender esos miedos. Entonces, hoy vamos a compartir una perla, un descubrimiento que hice hace mucho tiempo, que me cambió la vida y que hoy quiero regalarles para que también, ojalá les pueda cambiar la vida como me lo ha cambiado a mí. Entonces, si están listos, los voy a invitar a que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Mm? Los invito a que hagamos un pequeño ejercicio que consiste en hacer una pequeña descripción de nosotros mismos, hacer una reflexión para saber hasta qué punto nos conocemos. Entonces, hacemos una pausa. Si estamos viendo el video en directo, ya estamos haciendo una reflexión sobre nosotros mismos, si nos conocemos realmente. Y si no si no estamos en vivo y estamos viendo el video, podemos pausarlo en este momento, coger un papel y un boli y contestar esta consigna, que es escribir una breve descripción de uno mismo y usar frases que comiencen con yo soy así, yo soy asá, me gusta esto, me gusta lo otro, me fastidia esto, me fastidia lo otro, tengo facilidad para tal cosa, no valgo para tal otra, me alegra tal cosa o me alegran estas cosas, soy bueno para esto, no valgo para lo otro, de chico tal y tal cosa. Entonces los invito a que tomen unos minutitos para escribir unas cuantas frases, y los que estén ahora en vivo, que piensen en unas cuantas frases de cómo son, cómo se describirían a sí mismos, cómo me describo a mí mismo, cómo soy.
Cerremos los ojos en todo caso y nos hablamos a nosotros mismos y nos contamos cómo somos utilizando esas frases, o como si estuviéramos hablando con alguien y le estuviéramos contando cómo somos. Una pequeña descripción nuestra. Traten de elaborarlo así lo más sencillo posible sin que sea algo muy, muy, muy elaborado. Sin que sea algo muy pensado, muy razonado. Que salga lo que venga primero, lo que se presente. Siempre lo primero que se presenta es lo que vale, es lo que realmente nos interesa, lo que sale, lo que surge. Así, lo primero que surge. Eso es lo más importante. Cuando ya lo empezamos a perfeccionar mucho el discurso, ya entra la mente y por ahí ya no es tan espontáneo y no es lo primero que hay, lo primero que sale. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña descripción de nosotros mismos, pensamos cómo nos vemos a nosotros mismos, pensamos cómo nos ven los demás. Entonces, todo eso que hemos escrito, esos párrafos, esas frases, podríamos decir que eso que hemos escrito, que esos somos nosotros, que nosotros somos esa descripción, esas frases que hemos escrito, que somos así, que somos asá, que nos gusta esto, que nos gusta lo otro, que acostumbramos a hacer tal cosa, que acostumbramos a hacer tal otra. Entonces, ese es el interrogante. Creemos que nos conocemos porque podemos hacer una descripción de quien pensamos que somos, porque podemos describir ciertos rasgos, ciertas cualidades, ciertas características nuestras, pero en realidad esos que estamos escribiendo, esos párrafos, esas frases, son nuestra personalidad, nuestros egos, sobre todo son el personaje que nosotros vivimos, compartimos a diario, y es un personaje que hemos construido desde pequeños. Y este es el gran hallazgo que les quiero comentar hoy y que es importantísimo en este momento de la vida para empoderarse, para empezar a trascender estos momentos a veces de angustia que a veces estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nos empoderamos a través del conocimiento propio? Empezando a conocer ese personaje. ¿Y cómo puede ser que hayamos construido un personaje? Y es muy sencillo. Nosotros, desde pequeños, nacimos en un contexto de dependencia. O sea, nuestra alimentación vital, nuestros recursos vitales van a depender básicamente de nuestros padres, ¿no es cierto? Principalmente de nuestra madre al principio y después, a medida que vamos creciendo, con más participación, la del padre y la de otros familiares y el contexto que nos rodea. Pero básicamente, al principio, dependemos de mamá y de papá para nuestra subsistencia. Durante 9 meses estuvimos con todo lo que necesitamos, con todos los recursos, y teníamos nuestra alimentación, teníamos todo lo que necesitábamos, y de golpe aparecemos en un lugar donde el alimento ya no está dentro en nuestro escenario, sino que ya está afuera, y en un principio pensamos que ese afuera todavía sigue siendo la unidad nuestra que somos, como lo era en todos esos 9 meses, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta de que esos otros que están afuera, esa mamá que está afuera,
esa teta y esos recursos que necesitamos para sobrevivir están afuera, y nos vamos acostumbrando a hacer aquello que los que están afuera quieren de nosotros o esperan de nosotros para darnos esos recursos que nosotros necesitamos. Entonces empezamos a entender, porque de esa manera nos lo muestran nuestros padres, cuando nos están criando y nos dicen, si el niño es bueno, le damos esto; si el niño no es bueno, no le damos esto; si el niño es bueno, le damos este premio; si el niño es malo, le damos este castigo; si el niño no grita, le damos la teta; si el niño hace tal cosa, recibe o no lo que necesita. Y entonces empezamos a aprender de a poco, desde recién nacidos, empezamos a aprender a agradar a los demás para lograr nuestra subsistencia y obtener todos nuestros recursos. Porque en realidad al principio de la existencia estamos en lo que se llama una relación simbiótica. O sea, necesitamos a la madre nos necesita a nosotros, pero nosotros sí o sí necesitamos a nuestra madre para sobrevivir. Y entonces vamos a ir generando unos comportamientos y unas conductas que se van a ir habituando a lo que quieren los demás para nosotros para obtener lo que necesitamos. Y ese proceso, que debería ir progresivamente, ese proceso de agradar para obtener los recursos, que debería ir progresivamente desapareciendo en nuestra vida, donde nuestros padres nos tendrían que ir dando cada vez más autonomía, donde en el momento de la socialización con otras personas, cuando empezamos a reunirnos con otros niños o vamos a la escuela, en ese proceso deberíamos ir soltando esa dependencia. En vez de educarnos de esa manera, generalmente nos educan en seguir siendo dependientes. Entonces, estamos agradando en la casa a los padres, pero después vamos a agradar en la escuela a la maestra para que nos dé lo que necesitamos. Después vamos a agradar al jefe en la oficina, al marido, a la esposa, a los amigos, a los hijos. Y paulatinamente vamos ejercitando, hemos aprendido ese modelo de que para obtener lo que necesitamos en nuestra vida, necesitamos ser aceptados y queridos por los demás, y para eso tenemos que agradar a los demás y hacer más que nada lo que ellos esperan que nosotros hagamos. Y eso nos pone en una desviación o en un conflicto interno, porque muchas veces ese personaje que estamos elaborando y que hemos elaborado no coincide con el ser interno o con lo que nosotros realmente queremos ser, sino que es lo que otros quieren. Entonces llega un momento en que empezamos a replantearnos si ese personaje que hemos creado somos nosotros, o ese personaje es un muñeco que le hemos dado vida y que ahora no sabemos cómo convivir con él. Muchas veces pasa eso, que llega un momento en la vida en que ya no queremos vivir ese personaje y queremos empezar a ser quienes somos y a dejar de agradar a los demás para obtener nuestros recursos, y obtener nuestros recursos de otra manera, a través de otras estrategias, de otras formas. Entonces, este personaje se ve evidenciado muchas veces en lo que se llama nuestro diálogo interno. Y para empezar a conocernos y a conocernos realmente como somos, es muy bueno empezar a conocer, a identificar
nuestro diálogo interno. O sea, cómo es que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, porque ese personaje no somos nosotros. O sea, una cosa es nuestro ser y otra cosa es ese personaje que hemos creado. Pero ese personaje se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con él y tenemos un diálogo interno que es la forma en que nosotros nos hablamos. ¿Y qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? ¿De dónde surgen las afirmaciones de ese diálogo interno que tenemos con nosotros? Y muchas veces esas afirmaciones surgen de cosas que nos han contado a nosotros mismos, incluso de nosotros mismos. Nuestros padres nos dicen, sí, porque cuando eras chico hacías tal cosa, te gustaba tal otra, eras tímido o hablabas mucho, o te gustaba esto, o te gustaba lo otro, o eras malo con tus compañeros, eras egoísta, o eras así, o eras así. Entonces nosotros vamos nutriendo ese personaje desde chico con lo que nos van contando de nosotros mismos. Después, por otro lado, de acuerdo a nuestras experiencias personales, a lo que nosotros vamos viviendo y lo que nosotros vamos creyendo de nosotros mismos, que también está en función de lo que nos han contado, vamos reforzando muchas veces lo que nos van contando de nosotros mismos a través de nuestras experiencias. Y por otro lado, obtenemos información para ese diálogo interno, para esas afirmaciones, para esa composición de ese personaje, del inconsciente colectivo, o sea, de todo esos paradigmas que conforman el colectivo universal, y después está el colectivo o el inconsciente colectivo local del país donde vivimos, del país donde nacimos, de la ciudad donde nacimos, de la provincia donde nacimos, de la cultura del lugar donde nacimos, del barrio donde nacimos, y finalmente del inconsciente colectivo familiar, que también tiene su forma, sus paradigmas, sus creencias, sus hábitos. Entonces, a través de todo eso, que no es nuestro, sino que lo venimos heredando, esas costumbres, esos hábitos, esas formas de pensar, esas formas de sentir, a partir de todo eso es que vamos generando ese personaje y nos relacionamos con él a través de un diálogo interno. Entonces lo primero que hacemos para conocernos, ¿m? ¿Cuál es la clave para empoderarse? El famoso conócete a ti mismo, en realidad no tiene que ver con el hacer la descripción esa que hemos hecho de nosotros mismos, sino que tiene que ver justamente en indagar, en reconocer, eh, observar, para reconocer nuestros pensamientos, nuestros patrones de pensamiento. Una cosa es un pensamiento y otra cosa es una forma recurrente de pensar, unas creencias, nuestros conocimientos, los pensamientos que se producen recurrentemente, los estados emocionales, los distintos estados que vamos viviendo, que también pueden ser emociones vividas en un momento o estados emocionales que se van repitiendo, que se van dando en forma repetitiva y van causando a veces comportamientos y conductas recurrentes también, a partir de esos estados emocionales. Y después tenemos reacciones. ¿Cómo reaccionamos ante tal cosa? ¿Cómo reaccionamos ante tal otra? Tenemos reacciones ante los demás, reacciones ante nosotros mismos, reacciones ante gente que... reacciones ante gente que nos habla, que nos dice cosas, que tiene conductas hacia nosotros y nosotros reaccionamos de alguna manera. Entonces, empezar a conocernos, saber quiénes somos, darnos cuenta, estar presentes
para darnos cuenta en cada momento de esos pensamientos que van transitando, de esas emociones, de esas conductas, de cómo reaccionamos, de cuáles son nuestros hábitos, de dónde vienen esos hábitos, de dónde vienen esas reacciones, de quién son, si son nuestras realmente o son reacciones copiadas de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Entonces, ahí está el verdadero aprendizaje y por eso en el curso de empoderamiento hay una unidad en la que vemos el uso de la mente, el manejo de la mente, el manejo de las emociones, el indagar esto, las técnicas para empezar a conocernos a nosotros mismos a fondo, realmente. Entonces, ¿te animas a descubrir quién eres? A descubrir quién verdaderamente eres. Esa es un poco la clave para empezar a empoderarnos y a liberarnos, a ser libres de verdad de todas esas ataduras en las que estamos metidos. ¿Mm? Muy bien, entonces ahora, si alguien tiene alguna pregunta,